¿Qué tal, amigos? Saludos de este lado, desde Cozumel, el pastor Salomón de la Cruz. Estamos dando este programa para la audiencia de Torre Fuerte, es el nombre de Jehová, canal de Perú. Allá saludos a nuestro amigo Gesser, que es el encargado técnico de mover todos estos programas. Y también para la página de Instrucción Teológica que nosotros presidimos y que les invitamos para que entren a ambos canales, se suscriban, activen la campanita para que les lleguen más programas de estos que estamos ya haciendo para ustedes, porque es para bendecirles y que cada uno de ustedes también puedan ser nutridos con la palabra de Dios. En esta ocasión, en motivo de la Semana Mayor, la Semana Santa, pues hemos estado compartiendo en esta Pascua algunos temas y hoy quiero hablar de 7 frases importantes en la hora de la muerte, porque es conocido como las 7 palabras. Las palabras que se dan a la hora de la muerte son palabras trascendentes, son palabras importantes cuando una muerte está por ocurrir. Todos estamos a la expectativa, ya sea si es una muerte de un familiar sobre todas las cosas, o una persona que nosotros amamos, o cuando a alguien se le declara un cáncer mortal maligno. Nosotros estamos con ese pendiente, qué es lo que va a pasar, cuál es su perspectiva, los escuchamos, sobre todo en estos tiempos aún las personas que sufren afectaciones violentas y tienen una muerte muy cruel. Estamos siempre pendientes, pero aún las personas que decimos, bueno, pues esta persona se lo buscó, aún esas personas, su muerte llama la atención, sobre todo ahorita que la delincuencia organizada, que todo lo que es los grupos delictivos que hasta descuartizan a las personas, eso impacta y toda muerte llama la atención. Y las últimas palabras de un moribundo también son tan importantes, porque sirven para recordar lo esencial, lo más trascendente, como un resumen de toda su vida, queda enfocada. Y el Señor Jesucristo como entregando, casi así lo veo, como entregando su última voluntad, algo que quiere que quede plasmado allá en su documento de testamento, porque es eso, el testamento es la última voluntad de este moribundo, y eso quedó plasmado en ese testamento, por eso le llaman las 7 palabras, que en realidad son 7 frases, y esto es algo importante porque lo da en la hora de la muerte, lo hace colgado en una cruz para decir, estas son las palabras que ustedes tienen que estar pendientes en la vida, y todo lo demás ya no cobra tanto sentido como esto. ¿Y qué significa cada una de esas palabras? Que en ese testamento el Señor dejó. Pues vamos a analizarla, a lo mejor no todas, pero sí dejar una remembranza de algunas de ellas. ¿Qué les parece entonces las 7 palabras, que así se le llaman las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz, que son importantes y que desde esa plataforma, como ningún predicador lo ha hecho, solo este predicador, alzado en esa cruz, desde esa plataforma arriba, empezó a predicar el mensaje central del Evangelio y lo resume ese mensaje en 7 frases. Las frases aquí están resumidas, son 7 palabras de la cruz, la podemos ver. La primera palabra es la palabra del perdón, Padre, perdónalos. Luego viene la palabra de esperanza, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Luego la palabra de responsabilidad, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. La palabra de propósito, ¿por qué me has desamparado? Quinta palabra, la palabra de necesidad, tengo sed. La sexta palabra, la palabra de victoria, consumado es. Y la palabra de confianza, que es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues vamos a analizar cada una de ellas, porque vuelvo a decir, es la última voluntad, la voluntad final del nuestro Señor, que estaba muriendo, dejando un testamento y un legado
para todos nosotros. Y este es un mensaje central en el Evangelio. Las palabras en la cruz, que primeramente con el mismo escenario que allí se presenta, con los brazos abiertos, proclamándole al mundo, he venido a ocupar tu lugar, proclamándole al mundo con los brazos abiertos, aquí en este amor cabe, mi amor es así de grande. No es así, no es así, no es así, sino que es así, abarca a todos. Y ese mensaje trascendental que va hacia un palo vertical, abrazando a todos, vertical dirigiéndose a Dios, perdón, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, en el que el hombre puede unirse con Dios, y un palo horizontal en el que todos son abrazados y toda la comunidad de que él ganó, que precisamente como resultado de esa cruz, porque dice que debido a esa muerte vería el linaje y su nombre sería altamente glorificado. Entonces vamos a entrar en la primera palabra rápidamente, que está en Lucas 23:34. La palabra es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si algo estamos cargando en esta vida y que debemos de aprender a soltar, es la amargura, el resentimiento, el odio. No vale la pena. Con esta palabra, que es la palabra del perdón, nos está enseñando el Señor que lo más importante en esta vida es la limpieza de corazón. Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y que la primer obra, que es el resultado de esa cruz, es el perdón de Dios hacia nosotros, que fluye al nosotros acercarnos y pedir perdón. Pero ese perdón nos va a llenar tanto. Una persona que ha sido perdonada por Dios no necesita cargar a ningún tipo de amargura, de resentimiento. No caben, simplemente porque el amor de Dios se derrama en su corazón y ya no hay forma de seguir con ese tipo de resentimientos. Entonces él tiene que otorgar el perdón también para ser liberado, porque es recíproco. Dios te ha perdonado y ahora tú también perdona. Quien podría guardar tantos rencores clavados en esa cruz, rodeado de enemigos gratuitos, que de balde, por así decir, le estaban injuriando, le habían condenado, que de balde, de gratis, le habían hecho tanto mal. Esos enemigos gratuitos no podían estar en el corazón del Señor, y por eso él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando tú perdonas, y esto es interesante, que el perdón antes de la muerte, perdonar a todos, no puedes cargar con eso hasta la muerte. Tienes que si estás en un momento en el que estás a punto de perder la vida, esta palabra es importante. Suelta todo aquello que te hace daño. Pon la basura en su lugar. Tu corazón no es un bote de basura para que lo llenes de toda esa amargura, sino que tienes que sacar aquello y soltar aquello que te hace daño. Esa es la primera enseñanza, porque perdonar es dejar libre al preso. Y el preso, tú te das cuenta que el cautivo, cuando tú perdonas, eras tú. Eras tú el que estaba cautivo, no el otro al que tú estabas cargando. Así que tienes que libertar a ese preso, porque para eso Dios te perdonó. Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba hablando precisamente de que este es el primer paso en la vida de un cristiano. Está caracterizado por el perdón hacia sus enemigos gratuitos, hacia los que lo injurian y lo crucifican, porque ya tú no puedes controlar lo que pasa alrededor de ti, pero puedes controlar. Es tu decisión si seguir cargando o soltar lo que hay aquí adentro de tu corazón. Esa es la primera palabra, esa es la primera herencia. Me quedo con esta primera herencia del Señor. Aprendamos a perdonar a los que nos lastiman. La segunda palabra que el Señor comparte en la cruz es una palabra de esperanza, y se la da a un hombre que estaba prácticamente sin esperanza. Estaba siendo
juzgado justamente porque era un malhechor, así es la palabra correcta, era un malhechor, un sinvergüenza, era un sicario, tanta maldad había hecho que ahora se le estaba juzgando y parecía que ya no tenía esperanza, solo le esperaba la condenación eterna. En el momento y en el lecho de la muerte no hay nada más importante que no perder la esperanza, pero no la esperanza solo en esta tierra, sino una esperanza que trasciende, una esperanza que nos lleva más allá de esta tierra, esa esperanza que es la que puede mantener a las personas vivas aún cuando se encuentran en el lecho de la muerte, es la que el Señor le entregó a este hombre malhechor que estaba en la cruz y que en ese momento cuando él dice, el ladrón, el malhechor, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando tú regreses. No sé cuánto tiempo falta, pero acuérdate cuando vengas a establecer tu reino. Hazme esa justicia, que tú seas mi rey. Yo reconozco que tú eres mi rey y tú como rey vas a regresar. Así que yo me postro ante ti como rey y en ese reino que es justo tú vas a hacer justicia. Hazme esa justicia. Pido esa esperanza para que no todo termine aquí clavado en esa cruz. Y es que aquí que está en el lecho de la muerte tiene que saber esta esperanza. No todo termina con la muerte. Apenas es el comienzo. Y esto es lo que el Señor le entrega. Bueno, tú estás haciendo una petición cuando yo venga con mi reino, pero no vas a esperar a que yo venga con mi reino. De cierto, te digo que hoy mismo estarás conmigo. Lo más hermoso es estar con Jesús en el paraíso. La palabra paraíso viene una palabra persa que usaban los reyes para un jardín donde ellos gratificaban a sus guerreros que habían peleado y estaban, les hacía una comida, convivía con ellos, paseaba en ese jardín como un tiempo de desasosiego, como un premio, estar con el rey. Y entonces él iba a recibir ese premio de estar con su rey de reyes al que estaba reconociendo. Y saben ustedes cuál es la esperanza más grande de un individuo. La esperanza mayor es estar un día con Jesús, ver el rostro de aquel que estaba enfrente de él, pero ahora glorificado, y lo ver cara a cara, mirarlo. Esto es lo más hermoso, lo más y gratificante. Por eso es una palabra de esperanza. Para el cristiano hay esperanza, no así para el inconverso que no tiene en dónde pararse firmemente, que muere con desesperanza. La palabra desesperar es una palabra que se utiliza cuando el barco se está hundiendo y la última parte del barco empieza a hundirse en el agua y empieza a sacudirse y dar lo último. Eso es desesperar, la desesperación del barco, así se le llama esa palabra, desesperar. Pues una persona que no tiene esperanza se está hundiendo su barco, pero el que tiene esperanza sale a flote, se encuentra tranquilo flotando, sabiendo que va a llegar al puerto seguro. Esa es la palabra de esperanza. La tercera herencia que nos deja el Señor en la cruz es una herencia tan importante porque nos muestra, recuerden que la cruz nos está mostrando qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Importa el perdón, importa la esperanza, importa la responsabilidad, porque al fin y al cabo, ¿cuántas ocasiones hemos hecho caso omiso de la responsabilidad como es la responsabilidad familiar? Qué interesante que rodeado de sufrimiento y clavado en esa cruz, lo que el Señor expresa, se acuerda de quién se acuerda en ese momento. Se acuerda de su madrecita, la que lo trajo a este mundo físico. Desde luego que no estamos hablando del origen de su ser, pero sí de su humanidad y esa relación humana, ese parentesco humano que aquí se está mencionando y que le da para que pueda refrendar el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, perdón, que ahí está refrendado fuertemente. ¿Cuál es ese quinto mandamiento que ahí aparece precisamente? Que es honra a tu padre y a tu madre.
Qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque aquí, en medio del sufrimiento, no se olvida de su responsabilidad. No se olvida que él es hijo. No se olvida que él tiene una función dentro de la familia, y esto es importante, esto es tan importante. Si en la hora del lecho está hablando a los que más ama, a los que más quiere, a los que es su responsabilidad como hijo, porque ya José, que era mayor, había fallecido, ahora él estaba a cargo de su mamá, y entonces él no se va sin cumplir su responsabilidad. Mujer, he ahí tu hijo. Es la responsabilidad de las madres o de los padres hacia los hijos. Miren nada más, aquí está tu hijo, pero ahora está también un hijo delante de él, que es Juan, y ahora le dice, aquí está, te entrego a este hijo que es Juan, pero aquí también está tu hijo. Es interesante eso que está diciendo, la responsabilidad de los padres, porque los padres tenemos una responsabilidad que tenemos que cumplir, y esta palabra nos está diciendo que en la cruz también se habla de la responsabilidad familiar que tenemos, pero también dice, hijo, le dice a Juan, he ahí tu madre, para que ahora te la encargo, que la cuidas, aunque no es tu madre biológica, que sea mi encargo hacia ti, porque es tan importante la maternidad biológica como la maternidad adoptiva. Es tan importante el ser un hijo biológico como un hijo adoptivo, y ambos tienen la misma responsabilidad, porque la función de responsabilidad es lo que importa aquí, no tanto lo biológico, y esa es la responsabilidad que a la hora de la muerte está presente. Por eso es que los padres tenemos que trabajar con nuestros hijos, es nuestra responsabilidad, nuestros hijos, el trabajo que hayamos hecho con nuestros hijos, que nos va a llevar hacia el cumplimiento de ese propósito. Por eso es la palabra de responsabilidad se refrenda en esta última frase del Señor Jesucristo, la tercera palabra, que es la de responsabilidad. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, los deberes familiares. En la cuarta palabra, muchos encuentran una palabra de reclamo, como diciéndole, padre, ¿cómo me fuiste a desamparar? Pero ese no es el sentido de la frase. La palabra que expresa, padre, ¿por qué me has desamparado? Es una palabra de propósito. Lo que está diciendo es, este es el momento de enfatizar el propósito. ¿Cuál es la razón? Que todos se enteren, que todo el mundo sepa cuál es la razón de mi abandono, por qué estoy padeciendo este momento, que sepan que yo no soy un fracasado, que he venido a cumplir un propósito, que todos ven a esta cruz y que puedan ser salvos todos los términos de la tierra, porque hubo un propósito en ese abandono. ¿Cuál es ese propósito? Recuerden ese propósito, lo que estás enfatizando en esa cuarta palabra, en esta cuarta frase que el Señor dice en la cruz, es, este es el momento por el que he venido, y el propósito, la palabra de propósito, es el momento de reflexionar sobre ello. Es decir, ¿cuál es el motivo por el que tuve que venir a este mundo? Para esta hora he llegado, para este tiempo he nacido, y es para cumplir este propósito. ¿Cuál? El hombre se apartó del Señor desde el momento de caer en pecado y ha vivido una soledad. Y ustedes saben que la soledad del infierno más grande es la soledad que vive el hombre. El alma sin Dios se siente vacío, se siente solo, y el peor tormento del infierno es ese sentido de vacío, de que Dios está lejos, que Dios cuando clame no le va a escuchar. Y ese infierno, ese peor castigo del infierno, lo vivió el Señor Jesucristo al ser en ese momento en la cruz. Vino una sombra, una nube que cubrió la luz y quedó oscuro. Y entonces él dice, Dios mío, reconoce que es su Señor, que es su Dios. ¿Por qué me has abandonado? Y algunos pueden preguntarse, ¿dónde estaba Dios en ese momento en el que su hijo está siendo sacrificado? ¿Dónde estaba Dios? Y Pablo va a responder en 2 Corintios 5, Dios estaba con Jesús
reconciliando consigo mismo al mundo, viviendo ese infierno para que usted y yo no vayamos a ese infierno. El propósito que él está enfatizando, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito por el que me has abandonado? Aquí se va a cumplir. Se cumple el propósito por el que tú me has abandonado y aquí está cumpliéndose delante de nuestros ojos ese propósito. Entonces da la quinta palabra, que es la palabra de necesidad. Y no es una necesidad física solamente. La sed, el agua, es uno de los primeros factores. De hecho, en este mismo instante, nuestro mundo agoniza por la falta de agua. Esa es una de las necesidades más apremiantes ahora, al igual que la comida, el agua y las energías. Pero el agua es un factor vital en todo ser humano y por esa razón la usa el Señor para ilustrar en esta quinta palabra la necesidad. La necesidad, él había, desde luego que había una necesidad física, no lo podemos pasar por alto, había ayunado ya casi 20 horas, que no había comido, sus luchas morales, sus heridas, los golpes físicos, la experiencia, todo el cargar la cruz, su cumplimiento de la escritura, su sed, todo esto, hermano, todo esto le había traído una sed física ciertamente, pero lo más importante, clavado en esa cruz, cuando él clama, tengo sed, y se le da vinagre a tomar, no se le sacia esa necesidad, lo que le está expresando es, estoy muriendo, pero mi necesidad más grande no es la física, mi necesidad más grande es, tengo sed de tu alma, tengo sed de ti, porque yo estoy aquí clavado, pero no me olvido de ti, que tú necesitas de mí antes que yo necesite de ti. Y para esto estoy en esa cruz, para suplir tu necesidad. Si tú vienes a mí y calmas esa sed, pero ¿qué es lo que se le dio? Vinagre a tomar, porque el hombre, por más que se le ha invitado a que se acerque a suplir esa sed, que él mismo es el agua de vida, el Señor Jesús es esa agua que sacia nuestra sed, pero él cuando dice tengo sed, esa palabra de necesidad está diciendo que él tiene sed de ti, que te acerques a él. Está diciendo, todo esto lo hice por ti. La sexta palabra es la palabra de redención. ¿Por qué es la palabra de redención? Porque fue precisamente pronunciada después de que tomó ese vinagre y ahora a gran voz empieza a gritar y a clamar, Tetelestai, que quiere decir todo ha sido cumplido. La palabra de redención, tetelestai, significa ya no hay nada más que cumplir. Yo he aguantado todo este proceso aquí colgado porque les amo. No dejé nada a medias. Y el propósito final por el que vine a morir es redimirte a ti. Todo está cumplido, he ganado, he comprado, he pagado el precio, porque la palabra tetelestai es eso, pagado está pagada la deuda, tú ya no debes nada. Esa redención, esa sustitución, esa redención que quiere decir, te he comprado, aquí con esta muerte te he comprado, así que tu vida ha sido comprada, ya no eres más deudor. Está pagada la deuda. Eso es lo que significa tetelestai. Está saldada la deuda. Por eso es una palabra de redención. Redimir es comprar. Él ya te compró y sabes cuál es el precio que pagó por tu alma. Su sangre que él derramó. Esa es la palabra tetelestai. Todo está cumplido. No hay nada más que falte. Ahora, ¿qué sigue? Solo la palabra de entrega. Y la palabra de entrega en Lucas 23:24, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa palabra de entrega también es una palabra de confianza. Porque después de haber pasado por ese proceso, ahora está confiando su vida en el Padre. ¿Cuántas ocasiones, mis hermanos, nosotros no llegamos a tener esa confianza? ¿Por qué? Porque no estamos listos para morir.
¿Cuántos de los que están aquí están listos para ese momento? Es el que el Señor Jesucristo, con su ejemplo, nos está dejando qué son las cosas que realmente importan en la vida. Y cuando nosotros entendemos esto y enfocamos nuestra vida, entonces decimos, sí, hay que hacer un alto, hay que hacer un alto, porque de pronto hemos dedicado tiempo. Esta semana, ¿cuántos de los días has ido tú a la iglesia? Esta semana, ¿cuántos de los días has ido a la reflexión? Pero es que no tengo tiempo. Entonces, ¿qué es lo más importante para ti? Jesús detuvo todo para que pueda llegar a la séptima palabra, que es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque él había cumplido con todo. ¿Por qué razón a la hora de la muerte no hay confianza? No fácilmente entregas y quieres seguir viviendo porque no has cumplido el propósito. Te has dedicado a tantas otras cosas, pero no a cumplir el propósito de Dios. Así que la palabra de entrega lo haces cuando ya estás satisfecho de haber cumplido con todos los propósitos de Dios para tu vida. Ese es el ejemplo. Este es el legado del Señor Jesucristo. Este es el testamento y la voluntad de Dios, que hagamos su voluntad en nuestra vida. Querido amigo, en este momento, si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, reconciliarse con Él o refrendar su compromiso de seguir hacia adelante sirviéndole, este es el momento. Este es el ejemplo de la cruz. Y el mensaje de la cruz es el mensaje central del Evangelio. Así que en este momento hemos resumido en 7 frases esta palabra. Así que hoy yo te voy a invitar para que cierres tus ojos y le digas: Señor, gracias por este sacrificio, por estas palabras que tú dejaste claras en la cruz y que las haces y las das por mí. En el nombre de Jesús yo te pido que bendigas mi vida, que me ayudas a comprometerme más, a aferrarme a esas palabras y dedicarme para ti, Señor. En el nombre de Jesús, así como tú diste tu vida por mí y no te bajaste de la cruz, así como tú cumpliste todo, tetelestai, hecho está, cumplido está, hasta llegar al final, no dejaste nada a medias. Así mi vida, Señor, llegue hasta el final en el propósito que me has dado. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, querido amigo y hermano, y pásala súper bien. Esperamos que cada uno de los que están haciendo aquí reflexión puedan también estar pues disfrutando y gozándose de todas estas reflexiones. Dios te bendiga.
¿Qué tal, amigos? Saludos de este lado, desde Cozumel, el pastor Salomón de la Cruz. Estamos dando este programa para la audiencia de Torre Fuerte, es el nombre de Jehová, canal desde Perú. Allá saludos a nuestro amigo Gesser, que es el encargado técnico de mover todos estos programas. Y también para la página de Instrucción Teológica que nosotros presidimos y que les invitamos para que entren a ambos canales, se suscriban, activen la campanita para que les lleguen más programas de estos que estamos ya haciendo para ustedes, porque es para bendecirles y que cada uno de ustedes también puedan ser nutridos con la palabra de Dios. En esta ocasión, en motivo de la Semana Mayor, la Semana Santa, pues hemos estado compartiendo en esta Pascua algunos temas y hoy quiero hablar de 7 frases importantes en la hora de la muerte, porque es conocido como las 7 palabras. Las palabras que se dan a la hora de la muerte son palabras trascendentes, son palabras importantes. Cuando una muerte está por ocurrir, todos estamos a la expectativa, ya sea si es una muerte de un familiar sobre todas las cosas, o una persona que nosotros amamos, o cuando a alguien se le declara un cáncer mortal maligno. Nosotros estamos con ese pendiente, qué es lo que va a pasar, cuál es su perspectiva, los escuchamos, sobre todo en estos tiempos aún, las personas que sufren afectaciones violentas y tienen una muerte muy cruel, estamos siempre pendientes, pero aún las personas que decimos, bueno, pues esta persona se lo buscó, aún esas personas, su muerte llama la atención, sobre todo ahorita que la delincuencia organizada, que todo lo que es los grupos delictivos que hasta descuartizan a las personas, eso impacta y toda muerte llama la atención. Y las últimas palabras de un moribundo también son tan importantes, porque sirven para recordar lo esencial, lo más trascendente, como un resumen de toda su vida, queda enfocada. Y el Señor Jesucristo, como entregando, casi así lo veo, como entregando su última voluntad, algo que quiere que quede plasmado allá en su documento de testamento, porque es eso, el testamento es la última voluntad de este moribundo, y eso quedó plasmado en ese testamento, por eso le llaman las 7 palabras, que en realidad son 7 frases, y esto es algo importante porque lo da en la hora de la muerte, lo hace colgado en una cruz para decir, estas son las palabras que ustedes tienen que estar pendientes en la vida, y todo lo demás ya no cobra tanto sentido como esto. ¿Y qué significa cada una de esas palabras? Que en ese testamento el Señor dejó. Pues vamos a analizarla, a lo mejor no todas, pero sí dejar una remembranza de algunas de ellas. ¿Qué les parece entonces las 7 palabras, que así se le llaman las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz, que son importantes y que desde esa plataforma, como ningún predicador lo ha hecho, solo este predicador, alzado en esa cruz, desde esa plataforma arriba, empezó a predicar el mensaje central del evangelio y lo resume ese mensaje en 7 frases. Las frases aquí están resumidas, son 7 palabras de la cruz, la podemos ver. La primera palabra es la palabra del perdón, Padre, perdónalos. Luego viene la palabra de esperanza, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Luego la palabra de responsabilidad, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. La palabra de propósito, ¿por qué me has desamparado? Quinta palabra, la palabra de necesidad, tengo sed. La sexta palabra, la palabra de victoria, consumado es. Y la palabra de confianza, que es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues vamos a analizar cada una de ellas, porque vuelvo a decir, es la última voluntad, la voluntad final de nuestro Señor, que estaba muriendo, dejando un testamento y un legado
para todos nosotros. Y este es un mensaje central en el Evangelio. Las palabras en la cruz, que primeramente con el mismo escenario que allí se presenta, con los brazos abiertos, proclamándole al mundo, he venido a ocupar tu lugar, proclamándole al mundo con los brazos abiertos, aquí en este amor cabe, mi amor es así de grande. No es así, no es así, no es así, sino que es así, abarca a todos. Y ese mensaje trascendental que va hacia un palo vertical, abrazando a todos, vertical dirigiéndose a Dios, perdón, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, en el que el hombre puede unirse con Dios, y un palo horizontal en el que todos son abrazados y toda la comunidad de que él ganó, que precisamente como resultado de esa cruz, porque dice que debido a esa muerte vería el linaje y su nombre sería altamente glorificado. Entonces vamos a entrar en la primera palabra rápidamente, que está en Lucas 23:34. La palabra es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si algo estamos cargando en esta vida y que debemos de aprender a soltar, es la amargura, el resentimiento, el odio. No vale la pena. Con esta palabra, que es la palabra del perdón, nos está enseñando el Señor que lo más importante en esta vida es la limpieza de corazón. Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y que la primer obra, que es el resultado de esa cruz, es el perdón de Dios hacia nosotros, que fluye al nosotros acercarnos y pedir perdón. Pero ese perdón nos va a llenar tanto. Una persona que ha sido perdonada por Dios no necesita cargar a ningún tipo de amargura, de resentimiento. No caben, simplemente porque el amor de Dios se derrama en su corazón y ya no hay forma de seguir con ese tipo de resentimientos. Entonces él tiene que otorgar el perdón también para ser liberado, porque es recíproco. Dios te ha perdonado y ahora tú también perdonas. Quien podría guardar tantos rencores clavados en esa cruz, rodeado de enemigos gratuitos, que de balde, por así decir, le estaban injuriando, le habían condenado, que de balde, de gratis, le habían hecho tanto mal. Esos enemigos gratuitos no podían estar en el corazón del Señor, y por eso él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando tú perdonas, y esto es interesante, que el perdón antes de la muerte, perdonar a todos, no puedes cargar con eso hasta la muerte. Tienes que si estás en un momento en el que estás a punto de perder la vida, esta palabra es importante. Suelta todo aquello que te hace daño. Pon la basura en su lugar. Tu corazón no es un bote de basura para que lo llenes de toda esa amargura, sino que tienes que sacar aquello y soltar aquello que te hace daño. Esa es la primera enseñanza, porque perdonar es dejar libre al preso. Y el preso, tú te das cuenta que el cautivo, cuando tú perdonas, eras tú. Eras tú el que estaba cautivo, no el otro al que tú estabas cargando. Así que tienes que libertar a ese preso, porque para eso Dios te perdonó. Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba hablando precisamente de que este es el primer paso en la vida de un cristiano. Está caracterizado por el perdón hacia sus enemigos gratuitos, hacia los que lo injurian y lo crucifican, porque ya tú no puedes controlar lo que pasa alrededor de ti, pero puedes controlar. Es tu decisión si seguir cargando o soltar lo que hay aquí adentro de tu corazón. Esa es la primera palabra, esa es la primera herencia. Me quedo con esta primera herencia del Señor. Aprendamos a perdonar a los que nos lastiman. La segunda palabra que el Señor comparte en la cruz es una palabra de esperanza, y se la da a un hombre que estaba prácticamente sin esperanza. Estaba siendo
juzgado justamente porque era un malhechor, así es la palabra correcta, era un malhechor, un sinvergüenza, era un sicario, tanta maldad había hecho que ahora se le estaba juzgando y parecía que ya no tenía esperanza, solo le esperaba la condenación eterna. En el momento y en el lecho de la muerte no hay nada más importante que no perder la esperanza, pero no la esperanza solo en esta tierra, sino una esperanza que trasciende, una esperanza que nos lleva más allá de esta tierra. Esa esperanza que es la que puede mantener a las personas vivas aún cuando se encuentran en el lecho de la muerte, es la que el Señor le entregó a este hombre malhechor que estaba en la cruz y que en ese momento cuando él dice, el ladrón, el malhechor, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando tú regreses. No sé cuánto tiempo falta, pero acuérdate cuando vengas a establecer tu reino. Hazme esa justicia, que tú seas mi rey. Yo reconozco que tú eres mi rey y tú como rey vas a regresar. Así que yo me postro ante ti como rey y en ese reino que es justo tú vas a hacer justicia. Hazme esa justicia, pido esa esperanza para que no todo termine aquí clavado en esa cruz. Y es que aquí que está en el lecho de la muerte tiene que saber esta esperanza. No todo termina con la muerte, apenas es el comienzo. Y esto es lo que el Señor le entrega. Bueno, tú estás haciendo una petición cuando yo venga con mi reino, pero no vas a esperar a que yo venga con mi reino. De cierto, te digo que hoy mismo estarás conmigo. Lo más hermoso es estar con Jesús en el paraíso. La palabra paraíso viene la palabra persa que usaban los reyes para un jardín donde ellos gratificaban a sus guerreros que habían peleado y les hacía una comida, convivía con ellos, paseaba en ese jardín como un tiempo de desasosiego, como un premio, estar con el rey. Y entonces él iba a recibir ese premio de estar con su rey de reyes al que estaba reconociendo. Y saben ustedes cuál es la esperanza más grande de un individuo. La esperanza mayor es estar un día con Jesús, ver el rostro de aquel que estaba enfrente de él, pero ahora glorificado, y lo ver cara a cara, mirarlo. Esto es lo más hermoso, lo más y gratificante. Por eso es una palabra de esperanza. Para el cristiano hay esperanza, no así para el inconverso que no tiene en dónde pararse firmemente, que muere con desesperanza. La palabra desesperar es una palabra que se utiliza cuando el barco se está hundiendo y la última parte del barco empieza a hundirse del agua y empieza a sacudirse y dar lo último. Eso es desesperar, la desesperación del barco, así se le llama a esa palabra, desesperar. Pues una persona que no tiene esperanza, se está hundiendo su barco, pero el que tiene esperanza sale a flote, se encuentra tranquilo flotando, sabiendo que va a llegar al puerto seguro. Esa es la palabra de esperanza. La tercera herencia que nos deja el Señor en la cruz es una herencia tan importante porque nos muestra, recuerden que la cruz nos está mostrando qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Importa el perdón, importa la esperanza, importa la responsabilidad, porque al fin y al cabo, ¿cuántas ocasiones hemos hecho caso omiso de la responsabilidad como es la responsabilidad familiar? Qué interesante que rodeado de sufrimiento y clavado en esa cruz, lo que el Señor expresa, se acuerda de quién se acuerda en ese momento, se acuerda de su madrecita, la que lo trajo a este mundo físico. Desde luego que no estamos hablando del origen de su ser, pero sí de su humanidad y esa relación humana, ese parentesco humano que aquí se está mencionando y que le da para que pueda refrendar el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, perdón, que ahí está refrendado fuertemente. ¿Cuál es ese quinto mandamiento? Que ahí aparece precisamente, que es honra a tu padre y a tu madre.
Qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque aquí, en medio del sufrimiento, no se olvida de su responsabilidad. No se olvida que él es hijo. No se olvida que él tiene una función dentro de la familia, y esto es importante, esto es tan importante. Si en la hora del lecho está hablando a los que más ama, a los que más quiere, a los que es su responsabilidad como hijo, porque ya José, que era mayor, había fallecido, ahora él estaba a cargo de su mamá, y entonces él no se va sin cumplir su responsabilidad. Mujer, he ahí tu hijo. Es la responsabilidad de las madres o de los padres hacia los hijos. Miren nada más, aquí está tu hijo, pero ahora está también un hijo delante de él, que es Juan, y ahora le dice, aquí está, te entrego a este hijo que es Juan, pero aquí también está tu hijo. Es interesante eso que está diciendo, la responsabilidad de los padres, porque los padres tenemos una responsabilidad que tenemos que cumplir, y esta palabra nos está diciendo que en la cruz también se habla de la responsabilidad familiar que tenemos, pero también dice, hijo, le dice a Juan, he ahí tu madre, para que ahora te la encargo, que la cuidas, aunque no es tu madre biológica, que sea mi encargo hacia ti, porque es tan importante la maternidad biológica como la maternidad adoptiva. Es tan importante el ser un hijo biológico como un hijo adoptivo, y ambos tienen la misma responsabilidad, porque la función de responsabilidad es lo que importa aquí, no tanto lo biológico, y esa es la responsabilidad que a la hora de la muerte está presente. Por eso es que los padres tenemos que trabajar con nuestros hijos, es nuestra responsabilidad, nuestros hijos, el trabajo que hayamos hecho con nuestros hijos, que nos va a llevar hacia el cumplimiento de ese propósito. Por eso es la palabra de responsabilidad se refrenda en esta última frase del Señor Jesucristo, la tercera palabra, que es la de responsabilidad. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, los deberes familiares. En la cuarta palabra, muchos encuentran una palabra de reclamo, como diciéndole, padre, ¿cómo me fuiste a desamparar? Pero eso no es el sentido de la frase. La palabra que expresa, padre, ¿por qué me has desamparado? Es una palabra de propósito. Lo que está diciendo es, este es el momento de enfatizar el propósito. ¿Cuál es la razón? Que todos se enteren, que todo el mundo sepa cuál es la razón de mi abandono, por qué estoy padeciendo este momento, que sepan que yo no soy un fracasado, que he venido a cumplir un propósito, que todos vengan a esta cruz y que puedan ser salvos todos los términos de la tierra, porque hubo un propósito en ese abandono. ¿Cuál es ese propósito? Recuerden ese propósito, lo que estás enfatizando en esa cuarta palabra, en esta cuarta frase que el Señor dice en la cruz, es, este es el momento por el que he venido, y el propósito, la palabra de propósito, es el momento de reflexionar sobre ello. Es decir, ¿cuál es el motivo por el que tuve que venir a este mundo? Para esta hora he llegado, para este tiempo he nacido, y es para cumplir este propósito. ¿Cuál? El hombre se apartó del Señor desde el momento de caer en pecado y ha vivido una soledad. Y ustedes saben que la soledad del infierno más grande es la soledad que vive el hombre. El alma sin Dios se siente vacío, se siente solo, y el peor tormento del infierno es ese sentido de vacío, de que Dios está lejos, que Dios cuando clame no le va a escuchar. Y ese infierno, ese peor castigo del infierno, lo vivió el Señor Jesucristo al ser en ese momento en la cruz. Vino una sombra, una nube que cubrió la luz y quedó oscuro. Y entonces él dice, Dios mío, reconoce que es su Señor, que es su Dios. ¿Por qué me has abandonado? Y algunos pueden preguntarse, ¿dónde estaba Dios en ese momento en el que su hijo está siendo sacrificado? ¿Dónde estaba Dios? Y Pablo va a responder en 2 Corintios 5, Dios estaba con Jesús
reconciliando consigo mismo al mundo, viviendo ese infierno para que usted y yo no vayamos a ese infierno. El propósito que él está enfatizando, cuál es la razón, cuál es el propósito por el que me has abandonado, aquí se va a cumplir. Se cumple el propósito por el que tú me has abandonado y aquí está cumpliéndose delante de nuestros ojos ese propósito. Entonces da la quinta palabra, que es la palabra de necesidad. Y no es una necesidad física solamente. La sed, el agua, es uno de los primeros factores. De hecho, en este mismo instante, nuestro mundo agoniza por la falta de agua. Esa es una de las necesidades más apremiantes ahora, al igual que la comida, el agua y las energías. Pero el agua es un factor vital en todo ser humano y por esa razón la usa el Señor para ilustrar en esta quinta palabra la necesidad. La necesidad, él había, desde luego que había una necesidad física, no lo podemos pasar por alto, había ayunado ya casi 20 horas, que no había comido, sus luchas morales, sus heridas, los golpes físicos, la experiencia, todo el cargar la cruz, su cumplimiento de la escritura, su sed, todo esto, hermano, todo esto le había traído una sed física ciertamente, pero lo más importante, clavado en esa cruz, cuando él clama, tengo sed, y se le da vinagre a tomar, no se le sacia esa necesidad, lo que le está expresando es, estoy muriendo, pero mi necesidad más grande no es la física, mi necesidad más grande es, tengo sed de tu alma, tengo sed de ti, porque yo estoy aquí clavado, pero no me olvido de ti, que tú necesitas de mí antes que yo necesite de ti. Y para esto estoy en esa cruz, para suplir tu necesidad. Si tú vienes a mí y calmas esa sed, pero ¿qué es lo que se le dio? Vinagre a tomar, porque el hombre, por más que se le ha invitado a que se acerque a suplir esa sed, que él mismo es el agua de vida, el Señor Jesús es esa agua que sacia nuestra sed, pero él cuando dice tengo sed, esa palabra de necesidad está diciendo que él tiene sed de ti, que te acerques a él. Está diciendo, todo esto lo hice por ti. La sexta palabra es la palabra de redención. ¿Por qué es la palabra de redención? Porque fue precisamente pronunciada después de que tomó ese vinagre y ahora a gran voz empieza a gritar y a clamar, Tetelestai, que quiere decir todo ha sido cumplido. La palabra de redención, tetelestai, significa ya no hay nada más que cumplir. Yo he aguantado todo este proceso aquí colgado porque les amo. No dejé nada a medias. Y el propósito final por el que vine a morir es redimirte a ti. Todo está cumplido, he ganado, he comprado, he pagado el precio, porque la palabra tetelestai es eso, pagado está. Está pagada la deuda. Tú ya no debes nada. Esa redención, esa sustitución, esa redención que quiere decir, te he comprado. Aquí con esta muerte te he comprado. Así que tu vida ha sido comprada. Ya no eres más deudor. Está pagada la deuda. Eso es lo que significa tetelestai. Está saldada la deuda. Por eso es una palabra de redención. Redimir es comprar. Él ya te compró y sabes cuál es el precio que pagó por tu alma. Su sangre que él derramó. Esa es la palabra tetelestai. Todo está cumplido. No hay nada más que falte. Ahora, ¿qué sigue? Solo la palabra de entrega. Y la palabra de entrega en Lucas 23:24, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa palabra de entrega también es una palabra de confianza. Porque después de haber pasado por ese proceso, ahora está confiando su vida en el Padre. ¿Cuántas ocasiones, mis hermanos, nosotros no llegamos a tener esa confianza? ¿Por qué? Porque no estamos listos para morir.
¿Cuántos de los que están aquí están listos para ese momento? Es el que el Señor Jesucristo, con su ejemplo, nos está dejando qué son las cosas que realmente importan en la vida. Y cuando nosotros entendemos esto y enfocamos nuestra vida, entonces decimos, sí, hay que hacer un alto. Hay que hacer un alto porque de pronto hemos dedicado tiempo. Esta semana, ¿cuántos de los días has ido tú a la iglesia? Esta semana, ¿cuántos de los días has ido a la reflexión? Pero es que no tengo tiempo. Entonces, ¿qué es lo más importante para ti? Jesús detuvo todo para que pueda llegar a la séptima palabra, que es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque él había cumplido con todo. ¿Por qué razón a la hora de la muerte no hay confianza? No fácilmente entregas y quieres seguir viviendo porque no has cumplido el propósito. Te has dedicado a tantas otras cosas, pero no a cumplir el propósito de Dios. Así que la palabra de entrega lo haces cuando ya estás satisfecho de haber cumplido con todos los propósitos de Dios para tu vida. Ese es el ejemplo. Este es el legado del Señor Jesucristo. Este es el testamento y la voluntad de Dios, que hagamos su voluntad en nuestra vida. Querido amigo, en este momento, si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, reconciliarse con Él o refrendar su compromiso de seguir hacia adelante, sirviéndole, este es el momento. Este es el ejemplo de la cruz. Y el mensaje de la cruz es el mensaje central del Evangelio. Así que en este momento hemos resumido en 7 frases esta palabra. Así que hoy yo te voy a invitar para que cierres tus ojos y le digas: Señor, gracias por este sacrificio, por estas palabras que tú dejaste claras en la cruz y que las haces y las das por mí. En el nombre de Jesús yo te pido que bendigas mi vida, que me ayudas a comprometerme más, a aferrarme a esas palabras y dedicarme para ti, Señor. En el nombre de Jesús, así como tú diste tu vida por mí y no te bajaste de la cruz, así como tú cumpliste todo, tetelestai, hecho está, cumplido está, hasta llegar al final, no dejaste nada a medias. Así mi vida, Señor, llegue hasta el final en el propósito que me has dado. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, querido amigo y hermano, y pásala súper bien. Esperamos que cada uno de los que están haciendo aquí reflexión puedan también estar pues disfrutando y gozándose de todas estas reflexiones. Dios te bendiga.